Me alegra verlos. Estamos, como ustedes saben, aprovechando el tiempo de la reunión de oración en el módulo de la enseñanza, hablando acerca de la membresía de la iglesia local. Ahora quisiera aclarar lo que prácticamente todas las reuniones en que me toca compartir sigo insistiendo sobre lo mismo. El curso o el estudio sobre la membresía de la iglesia no es solamente para aquellos o enfocado solamente para aquellos que no son aún miembros de la iglesia y que desean serlo. Entonces, de una forma de instruirlos, de poder enseñarles cómo es un miembro para poder estar y tomar la decisión de pasar a aceptar la membresía y de formar parte de la membresía de la iglesia. No es solamente para ellos, para esos creyentes, sino que es para todos nosotros, es para todos los miembros. Los que aún son miembros debemos revisar vez tras vez estos conceptos, estas enseñanzas, que son enseñanzas extraídas de la Biblia. Esto no es un invento de los hombres, no es un manual que hemos creado en la Unión de Centros Bíblicos, en la denominación nuestra, en la iglesia nuestra, sino que son versículos, son pasajes que nos enseñan a través de las Escrituras cómo es un miembro, qué hace un miembro, qué cree un miembro de la iglesia. Y entonces lo tenemos reducido, compactados, compendiados en el reglamento interno de la iglesia. Y como dije en veces anteriores, en otras oportunidades, que algunos dicen, un poco en modo de burla, ¿no? El reglamento de la iglesia es el libro número 67. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene 66 libros y este es casi que está canonizado, como que ya es tan importante. No, en realidad no es el libro 67, sino que es un compendio de lo que los otros 66 libros nos enseñan. Y mayormente el Nuevo Testamento, que habla acerca de la iglesia. ¿Está bien? Entonces estamos viendo, ya hemos visto cómo es un miembro, qué es un miembro, qué hace un miembro en forma quizás general, pero hace algunas clases atrás empezamos a ver el reglamento y qué es lo que el reglamento menciona sobre, primeramente, lo que el creyente cree. Es algo raro, ¿no? Porque es una frase media rara. El creyente cree. Bueno, es que a veces los creyentes, los hermanos en Cristo, a veces olvidan cuál es la doctrina, en qué es lo que creemos, en qué es lo que creímos, ¿no es cierto? Entonces vale la pena repasar todos esos conceptos, repasar los puntos clave de la doctrina, y justamente el reglamento habla acerca de eso, acerca de la confesión de fe, de lo que nosotros creemos. Entonces eso es lo que hemos visto en primer término. Si nosotros no estamos de acuerdo con la doctrina, entonces no vamos a formar parte de la membresía de la iglesia. Primeramente necesitamos estar de acuerdo con la doctrina, los puntos doctrinales. Y si estamos de acuerdo con los puntos doctrinales, entonces podemos ir al próximo paso. Y el próximo paso tiene que ver con no lo que creemos, sino con lo que hacemos. Y en ese contexto donde empezamos ya la semana pasada a decir que el creyente debe vivir como un creyente. El creyente debe vivir como un creyente, ¿no? En Efesios capítulo 4, versículo 1, nos dice que Pablo le dijo a los efesios: les ruego que vivan de acuerdo a la profesión de fe que han hecho, de acuerdo a vuestra profesión, así deben andar. Y entonces nosotros tenemos esa parte práctica en las Escrituras, en algunas de las epístolas, que nos hablan de tanto de lo que nosotros creemos como de lo que nosotros hacemos en la iglesia. Y lo que debemos hacer no solamente en la iglesia, hermanos, sino también lo que debemos hacer fuera de la iglesia. Y eso es lo que muchas veces olvidamos. Estamos concentrados en que en la iglesia tenemos que sonreírle a los hermanos, tenemos que hablar bien con nuestros hermanos, tenemos que tratar de escucharlos, de tratar de estar interesados por ellos, tenemos que tratar de servir en la iglesia, pero ¿qué pasa el resto del tiempo? Debe ser de la misma forma, debe ser igual. Entonces, en ese contexto es donde nosotros nos encontramos en la parte práctica, la vida cristiana práctica. Y ahí hay una hoja de introducción. El cristiano se distingue como un cristiano
y habíamos hablado acerca de la frase de ser o parecer, ser o parecer. ¿Se acuerdan? Es una frase filosófica. Y algunos piensan, bueno, es mejor ser que parecer, porque parecer tiende a ser algo así como hipocresía. Pero en realidad el creyente debe ser y parecer, ser y parecer. No debe ser y no parecer. No debe creer y no manifestarse esa creencia en las obras que hace, en su conducta diaria. ¿Está bien? Entonces hemos estado viendo algo acerca de la vida cristiana práctica, pero hoy vamos a concluir con este tema. No vamos a concluir, no vamos a ir tan rápido. Faltan 2 clases, esta y otra más. La hemos abierto un poco porque son muchos temas juntos y quisiera detenerme un poquito más y ver un poquito más en detalle, si bien es un poco rápido, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle, lo que tiene que ver con la Biblia nos ayuda a saber cómo debemos comportarnos como creyentes. También por eso el punto 2 de la vida práctica cristiana es ayudas bíblicas. ¿Ayudas bíblicas para qué? Para saber cómo un creyente debe conducirse, cómo un creyente debe vivir su vida en Cristo. Y esto lo trasladamos a la membresía, cómo un miembro de la iglesia debe conducirse. Ahora, decimos que esto no es solamente para los miembros, es para los creyentes. ¿Está bien? Si usted no está decidido a tomar el paso de incorporarse a la membresía de la iglesia y es un creyente, no es que que nosotros bajamos un poco la vara. No. Los miembros están acá en este estándar y los que no quieren ser miembros entonces están un poquito más abajo. Vamos a ser un poquito más permisivos. Dios va a ser un poco más permisivo. Dios no le va a exigir tanto a esa persona, a ese creyente. No es así. Todos los creyentes deben estar en el mismo estándar. Eso es lo que enseña la Escritura. Y lo que nosotros hacemos es, bueno, si querés incorporarte como miembro, queremos ver, Dios quiere ver que estás interesado y que estamos interesados en servirle, que estamos interesados en tener una vida cristiana ordenada, en tener una vida cristiana práctica según las Escrituras. Entonces, no es que hay 2 estándares, no es que si voy a aspirar para ser miembro, entonces me voy a esforzar para cumplir todo lo que dice el reglamento. No, si no voy a pasar a ser un miembro, que debería hacerlo, pero si digo, bueno, todavía no voy a hacerlo, bueno, el estándar es el mismo, porque el estándar es las Escrituras, no es el reglamento de UCB. Bueno, el primer punto ahí que tenemos es el punto C, sí, deberes y responsabilidades. Estamos en ese punto y lo primero que vemos ahí es el punto de familiares. La Biblia habla acerca de cómo el creyente debe comportarse con sus familiares. ¿Está bien? Eso lo vemos en varias epístolas en el Nuevo Testamento. Y tenemos algunos puntos ahí principales. El primero es el matrimonio. ¿Por qué? Porque de ahí empieza todo. La familia empieza con el matrimonio. ¿Por qué? Porque es algo que Dios instituyó en el principio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, ¿qué hizo? Instituyó el matrimonio. Cuando el Señor habló con los religiosos de su tiempo, que le preguntaron si era lícito repudiar a la mujer, divorciarse, el Señor empezó desde el principio, le dijo, ¿qué es lo que dijo Dios en el principio? Dijo, bueno, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y le dijo que lo que el hombre juntó, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces eso lo sabemos, ¿no? Porque cuando hemos estado en muchas bodas, eso es lo que dice el pastor, ¿no? El pastor repite esa frase, pero eso es lo que el Señor dijo y lo que Dios dijo en el principio. Entonces tenemos ahí un principio que es el matrimonio, que está establecido y ordenado por Dios. El diseño de Dios en cuanto a la familia es el matrimonio. ¿Está bien? Y el matrimonio entre el hombre y la mujer. Eso queda claro, creo que queda claro entre los creyentes, ¿no? No podemos discutir eso. Pero también en Hebreos, quiero que me acompañen a este versículo, Hebreos capítulo 13, y quiero que acá prestemos un poco de atención porque no es solamente que es un mandato, o que es el diseño de Dios para la familia.
Porque hay algunos que por ahí pueden decir, bueno, pero me pasa que yo he visto matrimonios, todavía no es casado esa persona, yo he visto matrimonios y veo que la verdad es que no le va bien, no conozco matrimonios que se lleven bien, siempre tienen problemas, entonces voy a decir, bueno, voy a tratar de evitar eso, ¿no? Pero miren lo que dice capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio es una unión de honra, de honor, de una honorabilidad. Es una institución que realmente es honrosa, que debemos estar contentos con eso. Dios lo estableció de esa forma, lo formó y los que están casados deben tener al matrimonio como algo honroso, honorable. Y no quiero que empiecen a poner caras de tristeza, ¿no? o de frustración. No sería el caso. La idea es que si nosotros tenemos un matrimonio, o sea, cada familia tiene un matrimonio según la Escritura, ese matrimonio va a ser honorable, va a ser de gozo y no va a ser de tristeza o de frustración. ¿Está bien? Entonces es honroso el matrimonio, o sea, honroso el matrimonio en todos los que están casados, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos dice acerca del matrimonio? Acá vemos algunas cosas. Primero, que debe haber amor y respeto mutuos en el matrimonio. Y para eso quisiera que nos vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6 habla acerca del matrimonio. Si ustedes ven el título, perdón, capítulo 7. Si ustedes ven el título, dice problemas del matrimonio. Y espero que este no sea el caso en los matrimonios de la iglesia. Pero sí ciertamente siempre hay algún tema en el matrimonio, algún problema. ¿Por qué? Porque somos personas, somos pecadores y va a haber algún chisporroteo por ahí. Entonces, Pablo, inspirado por el Espíritu, lo que hizo fue escribir este pasaje donde da algunas soluciones. Pero fíjense versículo 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. O sea que es algo recíproco. Uno tiene que preocuparse por el otro. ¿Está bien? No es que uno tiene que preocuparse por sí mismo, sino por su cónyuge, por su esposo o por su esposa. Entonces debe haber un amor y respeto mutuos. ¿Está bien? Ahora, lo segundo que vemos ahí en versículos 33 y 34, fíjense, versículos 33 y 34, habla acerca de lo mismo también. Dice, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, ¿verdad? Eso es algo que está establecido por la Escritura. El que es casado tiene una esposa y debe tratar de agradarle a su esposa en todo. De la misma forma, dice el versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Y debe ser algo en lo cual debemos ocuparnos, los que están casados, ¿no? De agradar a su esposo o a su esposa, ¿no? De, como dice el versículo 4, de preocuparnos por la esposa o por el esposo. Y entonces es eso algo que el creyente debe hacer. Por eso es que es la vida cristiana práctica. Entonces, dentro de la familia debe haber amor y respeto mutuos. Después dice el marido, jefe del hogar. Esto es establecido también en el principio. Dios creó primero a Adán, después creó a Eva. Adán es la cabeza de la institución de la familia, del matrimonio. Es aquel jefe de familia. Y hay una cláusula acá y que dice que debe amar en verdad. Fíjense en Primera de Pedro capítulo 3. Hay varios pasajes que nos hablan de el trato entre el esposo y la esposa, y generalmente en la Escritura los coloca el Espíritu
en el mismo párrafo. ¿Está bien? O sea, primero habla de la esposa, sus responsabilidades, y después habla del esposo. O primero habla del esposo y después habla de la esposa. ¿Está bien? Y en algunos pasajes habla más cosas de la esposa que del esposo. Y en otros más del esposo que de la esposa. O sea que está todo equilibrado en la Escritura. Pero en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 nos habla acerca de el esposo. ¿Qué es lo que debe hacer? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. Algunos se ríen cuando ven este versículo, ¿no? Hay que vivir sabiamente. El marido tiene que vivir sabiamente con la esposa, porque hay algunas personas que dicen, a las mujeres no las podemos entender, ¿no? No puedo entender a las mujeres. Y escuché un predicador la otra vez que decía, no tenés que entender a las mujeres, tenés que entender a una mujer, que es tu esposa. Y para eso tenés toda la vida, desde que te casaste hasta que el Señor te llame a tu presencia. O sea que no es tan difícil el trabajo, pero simplemente hay que ponerse a estudiar, podemos decir, ponerse a trabajar en esa relación para poder entender, comprender a su mujer. No somos iguales, no pensamos de la misma forma hombres y mujeres. El esposo y la esposa no piensan de la misma forma, tienen distintos sentimientos. Entonces debe preocuparse el esposo por entender cómo es la mente de su esposa, para poder de esa forma vivir sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y acá dice como coheredera de la gracia de la vida. O sea, están en el mismo rango. Los dos han sido bendecidos con la gracia de la vida, que es traer niños, traer personas al mundo. Esa es una de las cosas que ocurre en el matrimonio. Y lo segundo, lo tercero que vemos ahí, es que la mujer debe estar sujeta a su marido. Esto lo vimos ampliamente el día domingo. Les animo, hermanos, aquellos que tienen YouTube, buscar en YouTube de la iglesia, está la predicación completa ahí y está todo explicado ahí. O sea que no quisiera gastar mucho tiempo en esto que el hermano Brian ya ha hablado ampliamente el domingo. Les animo a que lo hagan, a que escuchen esa predicación. Pero dice en 1 de Pedro, no voy a utilizar el pasaje que compartió Brian, pero 1 de Pedro, estamos ahí, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6. Ven que le digo que en algunos casos utiliza más versículos para la mujer que para el hombre, pero en otros más para el hombre que para la mujer. Dice, capítulo 3, versículo 1 al 6. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos. Este es el punto. La mujer se tiene que sujetar a su marido. Pero a veces hay ese problema que el marido no es digno de sujeción, podemos decir. Quizás la mujer piensa, no me tengo que someter. Y hoy en día hay mucho de eso también en el mundo. Que la cultura hace que las mujeres piensen que tienen que ser libres y que no tienen que rendir cuenta a nadie y demás, y todas esas cosas, ¿no? Pero el diseño de Dios es de esta forma. De esta forma funciona bien, podemos decir. Y de otra forma funciona mal. Dice, para que también los que no creen a la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Por lo cual, Pedro lo que está diciendo es, la esposa se sujete a su marido, aún aquellas que tienen maridos que no son creyentes. ¿Por qué? Porque si se sujetan de una forma humilde, eso va a ser un buen ejemplo para el esposo y quizás Dios le conceda que el esposo se convierta. En parte, ¿por qué? Por la conducta de su esposa. Y eso es realmente muy, muy interesante de ver muchas veces en algunos matrimonios, donde la mujer conoció al Señor, pero ya era casada, y su esposo es incrédulo. Y entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a divorciar? ¿Se va a separar? No, la Escritura no manda eso. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que sujetarse y con el ejemplo, quizás, si la gracia de Dios así lo permite, el esposo va a convertirse. No es una regla, pero puede pasar.
Pasamos a la siguiente, los familiares. Y el punto B dice padres. Esto lo vamos a ver rápidamente, no vamos a ver en detalle, pero sí vamos a mencionar los versículos. Dice, los padres deben establecer el altar familiar, es lo primero. Cuando ya se formó un matrimonio cristiano, el matrimonio cristiano debe velar por tener un altar familiar. ¿Qué significa eso? Algunos están mirando un poco raros. Tenemos que hacer con piedra o con ladrillos una especie de pozo a la antigua que parecería un altar del Antiguo Testamento y poner ahí el sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento en Israel. No está hablando de eso. En la antigüedad el altar era eso, pero hoy en día el altar es otro. ¿Por qué? Porque el sacrificio ya fue presentado. El Señor Jesucristo ya fue a la cruz. Ese fue el sacrificio. Y el altar, entonces, ¿qué es? Es el altar de adoración, de comunión. Y es el tiempo que nosotros podemos pasar en nuestra familia, con nuestros hijos, leyendo la Biblia, orando. A algunos que les gusta cantar alabanzas también, cantar alguna alabanza. Y tener eso periódicamente. Algunos lo tienen diariamente. Y es muy bueno eso. Pero a eso debemos apuntar como creyentes. El altar familiar. En Génesis capítulo 8, versículo 20, no lo vamos a buscar, pero habla acerca de Noé. Noé, cuando salió del arca junto con su familia, lo primero que hizo fue levantar un altar y ofrecer el sacrificio a Dios. ¿Y quiénes estaban ahí? Su familia. Su familia. Estaba su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Era una familia pequeña, estaban solos en aquel tiempo, pero edificaron el altar. Y en Josué capítulo 24, versículo 14 y 15, nos dice Josué que les propuso al pueblo de Israel, ¿a quién quieren servir? ¿A los dioses de los egipcios? ¿A los dioses que servían vuestros padres en la antigüedad? ¿O a Jehová? Y le dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. El altar familiar en la casa de Josué no era a Baal, no era a Ra, el dios del sol, era a Jehová, el Dios eterno. A Jehová el Todopoderoso, al Dios de Israel. El altar familiar, muy importante. Luego también los padres deben encargarse de disciplinar en amor a los hijos. Hoy en día esto está muy pasado de moda, ¿no? Eso es lo que dice la sociedad. Ya los hijos no se los puede tocar. Apenas se les puede hablar, porque tampoco se les puede un poco elevar la voz, ¿no? Uno no puede ser rígido como padre. ¿Es así esto? Bueno, la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña que debemos criarlos en amonestación del Señor, en disciplina. Y quiero, hermanos, que entiendan que no siempre es una palmada, un castigo físico, pero a veces lo requiere, ¿sí? A veces lo requiere. Y nosotros, la generación anterior, poco como que fuimos criados de esa forma, ¿no? Todos se acordarán de las varitas, ¿no? De las ramitas esas que sacaban las madres de los árboles y uno salía corriendo y tratando de que no le den con la varita. A mí no me pasó eso, nada. Pero bueno, esta generación es distinta. Y el creyente debe entender que su hijo debe ser criado en disciplina y amonestación. Y cuando es amonestación, la idea es de enseñanza. Muchas veces decimos, bueno, es solo castigo. La crianza de los niños es castigo, es disciplina. No, tiene que ser enseñanza, debemos enseñarles. Debemos tratar de que no cometan el pecado o la falta para tener que luego disciplinar, ¿entienden? Es un trabajo arduo. Pero Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice que el que aborrece a su hijo no lo corrige, pero el que lo ama de temprano lo corrige. ¿Está bien? Y en Efesios capítulo 6, versículo 4, este sí podemos buscarlo, estamos en el Nuevo Testamento, Efesios 6, 4, y ahora vamos a ver también Efesios 6, 1 al 3, porque también hay parte de responsabilidades para los hijos. Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos,
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21 dice algo parecido. Esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Si después nuestros hijos, cuando ya son más grandes, o aún cuando son adolescentes, empiezan a ser rebeldes, quizás es porque no hemos tenido en cuenta lo que dice la Escritura acerca de la crianza. Pero también los hijos dice, deben obedecer en el Señor a sus padres. Y acá yo puse entre paréntesis y honrarlos. ¿Por qué? Porque acá vemos a los hijos como niños, como adolescentes. Pero los niños y los hijos después van creciendo, ¿no? Y si son creyentes, siguen siendo hijos. ¿Se entiende? Pero ya van a estar fuera de la casa. Entonces ahí ya es como que no están obedeciendo a sus padres. ¿Por qué? Porque tienen su propia vida. Pero sí, la Escritura dice obedecer a vuestros padres, pero también honra a tu padre y a tu madre. Y esto podemos dividirlo así. Obedecer es cuando estamos debajo, o cuando están los hijos debajo del techo de papá y mamá, ¿no? Ahí obedecer. Después podemos darle consejos y ellos seguirán nuestros consejos o no. Pero mientras están en casa, obedecer. Pero cuando están fuera de casa, ¿cuál es la responsabilidad de los hijos? De honrarles, de tratar de darles una mano, ayudarlos en lo que podamos, de amarlos, de estar con ellos. A veces cuando los padres llegan ya a la edad más avanzada, se sienten solos. ¿Por qué? Porque ya los hijos no están en casa, no se pueden mover, trasladar, y los hijos creyentes deben dar ese testimonio de honrar a sus padres, aun cuando son mayores. Siguiente. Los deberes y responsabilidades, el patrón y el obrero. Acá hay varios que tienen patrón, ¿no? ¿Y cuántos son jefes? ¿Hay alguno que es jefe? ¿No? ¿Son todos operarios? ¿Son todos trabajadores, obreros? Bueno, en otras iglesias hay algunos patrones. Yo conozco algunos. Y son creyentes. Entonces, tienen una responsabilidad para con los trabajadores. ¿Y qué es lo que dice acá? Que debe cumplir con lo que es justo. Colosenses 4:1, Efesios 6:9 nos habla acerca de eso. La responsabilidad de un jefe o un dueño de una empresa, un amo en este tiempo, que sea creyente. Si en algún momento Dios te bendice con tener una empresa, tener gente a cargo, como creyente, tenés que hacer lo que es justo con los empleados. ¿Por qué? Porque delante del Señor son iguales. Solamente que hay una diferencia en el trabajo de categoría, podemos decir. ¿Está bien? Hay un chiste que dice, un empleado le dijo al jefe, al amo, le dijo, este mes recibí el sueldo y me diste 500 pesos de menos. ¿Les ha pasado eso? ¿Les ha pasado a alguno que ha recibido menos plata? Bueno, entonces el jefe le responde, bueno, pero el mes pasado te di 500 de más y no me dijiste nada. ¿No me reclamaste? Entonces el otro le dice, lo que pasa es que yo dejo pasar un error, pero dos no. ¿Me entienden? Era un poco chistoso, pero a mí me ha pasado, a otro le ha pasado, y realmente el amo tiene que cumplir las responsabilidades con sus empleados. Pero los obreros también tienen que cumplir, y acá somos todos obreros, somos todos trabajadores, ¿no? Creo que es así. ¿Y qué pasa? Siempre va a surgir la tentación ¿a qué? A hacer menos, ¿no es cierto?, en el trabajo. Capaz que no, capaz que ustedes no tienen ese problema, hacer menos. Ojalá que no sea así. Pero yo he escuchado desde que era chico que las personas que estaban en una empresa, los operarios, los trabajadores, iban ¿a dónde? Al baño
para dormir. Imagínense. Y pasaban las horas, bueno, cumplían el horario y después, listo. Lo he escuchado hace mucho tiempo, ahora no sé si es así. Pero el trabajador debe cumplir con la tarea encomendada. Y a veces es difícil eso, de medir, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi trabajo es secular, a veces la tarea no es una tarea de un día, es una tarea de una semana, donde empiezo y me ponen otras tareas en el medio y entonces tengo que resolver esas tareas y se me atrasa la tarea principal en la cual me habían encomendado. Entonces es difícil a veces de medir eso. Uno como creyente debe ser sincero y debe decir, bueno, voy a poner toda mi capacidad para poder resolverlo en el menor tiempo posible. También no hay un tiempo límite, pero sí no voy a perder el tiempo. Ese debe ser el sentimiento, el pensamiento de un creyente. Fíjense en Tito capítulo 2. Tito capítulo 2. Versículos 9 y 10. Tito 2, 9 y 10. Dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Ese también es un problema. A veces el trabajador se enoja porque el amo no es muy cariñoso, el jefe no es muy cariñoso. Y por ahí, si es un jefe que no es creyente, está peor todavía. Entonces, debemos cuidarnos también de, como dice acá, no sean respondones. No defraudando, eso significa lo que estábamos viendo recién, cumplir con nuestra tarea que nos ha sido encomendada, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Es un buen testimonio de un trabajador que cumple con su trabajo delante del jefe, delante de sus compañeros también. Bien, pasamos al siguiente. Acá ustedes ven una banderita, ahí, ¿no? Banderita argentina. ¿Por qué? Porque el creyente también tiene deberes y responsabilidades en cuanto a su nación, en cuanto a al gobierno, en cuanto a cómo el creyente debe tomar decisiones con respecto a las leyes reinantes en el país donde uno vive. Entonces, acá el punto es que algunas cosas que el cristiano debe cumplir. En la última vamos a ver algunas cosas que el cristiano debe abstenerse de hacer. Pero acá es cosas que el cristiano debe cumplir como responsabilidad delante del Estado. ¿Está bien? Y ahí dice servicio militar entre signos de preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se escribió el reglamento de UCB, que es el cual nosotros estamos estudiando, el servicio militar era obligatorio, ¿no? Hoy el servicio militar es optativo. El que quiere va y lo hace, pero ya no hay un sorteo. Yo me acuerdo que yo soy viejo, ¿no? Ya soy grande. Cuando yo era joven, me acuerdo que mi hermano estábamos escuchando en casa el sorteo. Estábamos escuchando el sorteo. Que si daba de tal número de documento a tal número, entraba al servicio militar. Y si daba más bajo, bueno, zafaba por número bajo, se decía, ¿no? Quizás algunos de los que son de mi generación recordarán eso, ¿no? Pero ¿saben qué? Él zafó por número bajo, porque eran pocos los que entraban. Pero después, 2 años después, venía el sorteo para mí. ¿Saben qué? En el medio el año siguiente, sacaron una ley donde el servicio militar obligatorio dejó de ser así y era optativo. Entonces yo no tuve que pasar por eso. ¿Está bien? Por eso que yo puse servicio militar entre signo de pregunta. ¿Por qué? Quizás pueda volver a ser obligatorio, quizás no, pero el creyente debe cumplir con esas responsabilidades, si así lo manda las leyes de su nación. No pecamos en hacerlo. Hay leyes hoy en día en nuestra nación que si uno las toma como buenas y las cumple,
son en contra de la palabra de Dios. Ustedes saben de qué leyes me estoy refiriendo, pero otras que no. Las que no están en contra de la palabra de Dios, nosotros debemos guardarlas, cumplirlas. Pagar los impuestos. También desde que soy joven escucho esto, que las personas tratan de evadir los impuestos. Puede ser que sea uno de los países que más trata de evadir impuestos. Algunos se roban los impuestos. He escuchado esa frase también. Interesante. Pero el cristiano no debe evitar los impuestos. ¿Es lindo pagar los impuestos? Pregunto. No, nadie quiere pagar los impuestos. Alguien dijo así que debemos ir a pagar los impuestos con alegría hace un tiempo atrás. Bueno, está bien, es una responsabilidad, hay que cumplirla. Y punto, nada más. Eso nos manda la Escritura. Pero no debemos evitarlos, ¿está bien? Debemos cumplir. El Señor Jesucristo, cuando vinieron y le dijeron a Pedro, paga el maestro las 2 dracmas que eran del gobierno romano, y él fue al Señor y le dijo, el Señor le dijo, anda al lago, al mar, y saca un pez y de ahí vas a traer para pagar. Y pagó, ¿no es cierto? Él pagó los impuestos al gobierno romano. Interesante. Ahí dice cédulas, documentos, por ejemplo el DNI, la libreta matrimonial, son documentos que debemos tener. Pero aún si vamos a otro país, ¿cierto? Vamos a otro país, no podemos ser indocumentados. ¿Se entiende? El creyente debe cumplir con esas cosas, con las reglas que rigen en los lugares donde se encuentran como ciudadano. Participar en las elecciones. Hay algunos que dicen, algunos que son extremistas, ¿no? Que dicen, no, yo no voy a votar, porque mi patria está en el cielo. Cantamos, ¿no? La canción Ciudad de Dios. Mi ciudad está en el cielo. Yo no tengo nada que ver acá, entonces yo no voy a votar, ¿no? Hay algunos que son extremistas, pero debemos participar de las elecciones. Es un mandato cívico. Está bien, no somos de este mundo, es verdad, los creyentes no somos de este mundo, pero estamos en este mundo, estamos viviendo acá. Y realmente estamos como un tiempo permanente. No es que estamos en un país extranjero de vacaciones, no, estamos en un tiempo permanente hasta que el Señor nos llame. Después dice temas de orden social. Eso tiene que ver con manifestaciones, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien manifestarse? ¿Está bien salir a quemar ruedas cuando se corta la luz? Un creyente hablo, ¿eh? ¿Entienden? Hay algunos conceptos ahí que debemos tener cuidado. Y otras obligaciones puede ser, como le ha tocado también a uno de los hermanos en la iglesia, que le llegó la carta para las elecciones de ser presidente de mesa. Y ese hermano fue y se escondió. Dijo, no, yo no voy a ir. No, fue y cumplió con su responsabilidad como ciudadano de este país. Presidente de mesa, tuvo que estar todo el domingo ahí. Lamentablemente no perdió la reunión porque esos domingos nosotros no tenemos reunión a la mañana, y vino a la reunión a la noche, a la tarde. Pero son obligaciones que un creyente debe cumplir. ¿Está bien? De eso nos habla el pasaje de Romanos capítulo 12. Y el último que vamos a ver, ya terminamos con esto por hoy. Y la última que viene se viene con las responsabilidades. Esto va a ser dentro de 2 semanas, pero las responsabilidades que tenemos no para con la familia, no para con el gobierno, hijos, padres, empleadores, sino las responsabilidades que tenemos para con Dios. Eso lo vamos a ver en 2 semanas. Pero el trato con otras personas. Fíjense en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículo 8 y 9. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume:
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El versículo empieza diciendo, no debáis a nadie nada. Y este versículo se puede aplicar perfectamente a las deudas, que es algo de lo que tenemos también ahí, a las deudas. Pero se aplica básicamente a que debemos amar, dice, sino amarnos los unos a los otros. Aún la Biblia dice amar a vuestros enemigos. Debemos amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? El versículo 9 lo está explicando. No adulterarás, no hurtarás. O sea, todos estos pecados se hacen en contra de nuestro prójimo. Entonces, si nosotros amamos a nuestro prójimo, vamos a evitar, ¿qué cosa? Estos pecados contra nuestro prójimo. Entonces, como creyentes, lo que debemos hacer es amar los unos a los otros. Aplicar el mandamiento que Cristo le dio a sus discípulos, el amar los unos a los otros, aún aquellos que son difíciles de amar. Fíjense en capítulo 12, versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, con todas las personas. Eso es re difícil, ¿no? Es re difícil. Es re difícil estar bien con todos. Pero eso es a lo que debemos aspirar como creyentes. No debemos estar peleados con este, enojados con el otro, odiando al otro. Por favor, entiendan que el odio no es del cristiano. Eso nos habla Juan en Primera de Juan. Entonces, si es posible, si depende de nosotros, estad en paz con todos los hombres. No busquen pleito, no busquen problemas, no queden mal con las personas. Eso es lo que nos dice ahí. Ofender, hermanos, ofender a hermanos en Cristo o a incrédulos. De eso tenemos que evitar. Y si ofendemos, bueno, eso lo vamos a ver justo en la última parte, pero debemos evitar esto. Debemos evitar endeudarnos. Y esto es tan difícil también, ¿no? El creyente debe también dar el ejemplo en esto, en no estar endeudado. Y a veces decimos, bueno, lo que pasa es que la situación económica no está bien. Bueno, para eso hay una clase extra que en algún momento daremos acerca de las finanzas. Pero acá dice compras. A veces nos excedemos porque compramos de más las cosas que quizás no necesitamos. Fiados. Esto no se usa mucho hoy en día, pero hace tiempo atrás, también vuelvo a mi etapa de joven, había muchos almacenes que fiaban, ¿no? Y estaba la libreta, ¿no? Y ahí uno sacaba y al final pagaba, ¿no? Cuando cobraba. Era una especie de crédito, pero uno tiene que entender que si uno pide un préstamo, hay algunos que dicen no, préstamos no. Si alguno tiene tarjeta de crédito, algunos dicen no, tarjeta de crédito no, son muy formales en cuanto a eso. Pero si uno tiene un préstamo, si uno tiene tarjeta de crédito, ¿qué es lo que debe hacer? Debe pagar sus obligaciones, ¿no es cierto? Sé que la cuota va a ser tanto, bueno, yo tengo que apartar eso y pagarlo. ¿Por qué? Porque si no incurro en una deuda. Y eso es lo que no debemos hacer, incurrir en deuda. Y préstamos, y esto es peor todavía, los préstamos son aquellos que se dan a la usura, ¿han escuchado esa palabra? Donde el interés que sacan los prestamistas es mucho más grande, es muy, muy fuerte. Pero a veces cristianos se vuelcan a esto, y eso es un problema. Debemos pensar en esto, siempre estar al día, siempre estar al día. Y si no estamos hoy en día al día, bueno, tenemos que ponernos. Después, si quieren, podemos charlar más de este tema cuando terminemos. Debemos evitar los malos entendidos, a veces entre los vecinos, entre los conocidos, los amigos, tratando de tener un buen testimonio y una buena reputación en el Señor. Esto es importantísimo, hermanos. No podemos predicar el Evangelio a las personas a las cuales nosotros no estamos dando un buen testimonio. Primero debe interesarnos que debemos dar buen testimonio porque amamos a Dios, pero también para dejar un buen testimonio delante de los incrédulos. Y por último dice,
Romanos 2:24, nos habla acerca de un mal ejemplo. Fíjense, Romanos 2:24. ¿Qué pasa si nosotros, como creyentes, ya ni digo como miembros de la iglesia, porque recuerdan lo que dijimos al principio, miembro y creyente no miembro es lo mismo, ¿está bien? Solamente que no firmó el libro de membresía, es la única diferencia. Pero a veces podemos ser como el pueblo de Israel que había dejado un mal ejemplo. 2:24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Habían sido el pueblo de Dios, tenían la ley de Dios, pero no andaban de acuerdo a la ley de Dios, los israelitas. Y porque no andaban de acuerdo a la ley de Dios, a lo que Dios mandaba, ¿qué habían hecho? Habían hecho deshonrar y blasfemar el nombre de Dios entre los gentiles, entre los que no tenían la ley. Y entonces decían, ¿cómo? Estos son tan sabios y tienen la ley de su Dios, mirá lo que hacen, mirá lo que hacen. Y los incrédulos pueden decir de los creyentes eso, en ocasiones. Mirá, este viene a decirme que yo tengo que arrepentirme de mis pecados, que tengo que andar ordenadamente, que tengo que dejar mis vicios, que tengo que ir al Señor, y de repente, ¿qué ve en mí? Que soy un desastre, que me peleo con todos, que no pido perdón, que realmente no tengo una buena reputación en el trabajo, que saco provecho de lo que puedo. Entonces los incrédulos ven esas cosas y van a pensar de nosotros lo mismo que pensaban los gentiles del pueblo de Israel, un mal ejemplo. Hermanos, cuidémonos de esas cosas, pero tengamos en mente esto. Tenemos un manual donde podemos ver cómo debemos comportarnos. Primero, qué creemos y después cómo hacemos, qué hacemos, cómo andamos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de examinar tu palabra. Hoy hemos tenido un montón de versículos, de pasajes, de conceptos. Te pedimos, Padre, que tú los estés guardando en nuestra mente y en nuestro corazón. A veces es muy fácil de olvidarlos. Los escuchamos, quizás hasta salimos de acá animados de poder ponernos en orden, de poder solucionar los problemas que estamos teniendo, de querer dar buen testimonio delante de los incrédulos, pero prontamente nos olvidamos. Te pedimos, Padre, que tú nos estés ayudando a recordar estos conceptos, si no los recordamos, volver a repasarlos y realmente dar un buen testimonio. Somos puestos por luz y por sal en este mundo y queremos, Padre, que la luz alumbre y que la sal pueda conservar. Te pedimos, Padre, estas cosas en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.